¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, todo en orden. ¿Me ves bien? Gracias. Yo te veo bien, ¿vos me ves bien? Bien. Sí, sí, por momentos hay como pequeños microcortecitos, pero ahí Estamos, estamos. estamos. Estamos aunque no Perfecto. parezca. Aunque Bien. no parezca, estamos, ¿viste? Mira, ahí se va sumando gente, se va sumando Gaby, también parte de Eh, este equipo, de estos ciclos. Sí, totalmente. Así que vamos llegando ya al fin, charla número 22, Marcelo. Qué Mirá vos, bárbaro. ya Mirá el vos, loco, el loco. qué Ya loco, estamos. muy justo. Bienvenidos Justo, al manicomio. claro. Bien, en este manicomio hoy vamos a hablar sobre tanatología. ¿Sí? Entonces me gustaría empezar por la pregunta básica y primordial de qué es la tanatología, cuáles son sus orígenes, de dónde viene este concepto. Bien. Mira, no tiene un origen. A ver, la tanatología se ocupa de, como su nombre lo indica, de todo lo que tiene que ver con la muerte. Mm. Ya sea estudiarla desde el punto de vista filosófico más abstracto hasta la parte más concreta del acompañamiento a personas que están muriendo, ¿no es cierto? ¿Eh? Ujú. Eh, es decir, el abanico de incumbencias de la tanatología va desde lo más teórico y filosófico hasta lo más práctico. Ok. No Y tiene. desde cosas no tan tremendas a lo mejor hasta cosas más profundas como enfrentar la muerte, ¿no? Digamos, desde Obvio. miedos quizás hasta cuestiones más concretas. Claro, claro, digamos, forma parte de la tanatología, todo lo que tiene que ver con lo concreto, técnico, de lo que se ocupan los cuidados paliativos y lo que se ocupan todas esas cosas, está perfecto, pero Ujú. también tiene que ver con el acompañamiento a personas que están muriendo y para eso es imprescindible pasar primero por los propios infiernos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. como Dante. Eh, Ujú. ¿Cómo puedo acompañar a alguien si no afronté mi propia finitud en mí? ¿No es cierto? Ujú. Lo cual no quiere decir que sea imprescindible eh, um, estar al borde de la muerte uno para poder, digamos, Claro, para abordar ponerse el a tema. pensar sobre este tema, claro, Exacto, pero, totalmente. digamos, tiene que ver con el abordaje y el afrontamiento, sí. Bien. Muchas veces uno ve, a uno mismo a veces también le sucede a lo largo de la vida, que a veces es un tema que se posterga, es como que hablar de la muerte interfiere con la vida, ¿no? Interfiere con el buen vivir. Es como que es un tema que mejor dejarlo de lado y no abordarlo como si uno tuviera miedo al hablarlo, ¿viste? Abrir una puerta medio complicada, ¿no? Pero es como una trampita también esto, es como una trampita de la que se puede salir. Totalmente, totalmente. De hecho, no hablamos de la muerte porque es la única certeza que tenemos en la vida. Eh, claro, digamos, en realidad tenemos dos certezas en la vida. Una certeza es que nacimos, o sea que por eso Ujú. estamos. Bueno, Sí, y puesto que nacimos, eso significa que durante millones de años el universo estuvo sin nosotros. Luego, después de algunos años, el universo va a volver a estar sin nosotros. ujú, Entonces, la finitud es un dato de la evidencia. No afrontarlo, no abordarlo, no estudiarlo, no mirarlo de frente, es claro, una engañapichanga que le hacemos para que no nos angustie, ¿no es claro, cierto? claro. Esa angustia, esa angustia genera una ansiedad también, ¿no? Es como que la emoción de fondo, el sentimiento de fondo es la ansiedad, me parece, porque Sí, esta cosa de no saber qué hay después, qué pasa después, ¿no? Entonces nos aferramos
aferramos a ideas como ideas de la vida eterna, ideas de la reencarnación, ideas, digamos, como distintas formas de ver a la muerte y de enfrentarla, como para encontrar, me parece, un consuelo, ¿no? Sí, buscamos el consuelo antes de... es como si buscáramos el remedio antes de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm, Eh, sí, sí, porque dentro de las preguntas, lo que nosotros llamamos preguntas de trastienda, ¿no? sí, Eh, dentro de las preguntas de trastienda que podemos hacernos, o sea, las que nos hacemos igual aunque no las hagamos, ¿no? O sea, mm, las preguntas que se hacen solas en nuestro interior, dentro de ellas está, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Qué es morir? ¿Y mm, qué es? ¿Y cómo es después? Y también, claro, ¿hay un después o no hay un después? Y si lo hay, ¿cómo es? ¿No es cierto? Todas esas preguntas que obviamente respuestas a esas preguntas, todas las filosofías y religiones del mundo han esgrimido alguna respuesta frente a eso. claro, Respuestas más razonables, respuestas menos razonables, de toda índole. Ahora, más allá de que yo pueda adherir a alguna u otra respuesta, en definitiva, demostrar no puedo demostrar ninguna, lo cual a mí personalmente me resultó siempre muy aliviador, porque entonces nunca me he peleado con nadie por ese tema. Por otros temas sí, estamos, claro, ¿no? claro. Este, por Acá otros dicen, temas con sí. Paula estamos presentes, están Sí, saludando. ahí, Gabriel, sí, grandes jugadores. grandes jugadores se están conectando. Sí, 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 ahí también Tommy, ¿sí? También otro gran amigo. Este, es decir, buscamos consuelo por las dudas, ¿no es cierto? Claro, Y a mí personalmente me, em, me pareció más interesante a lo largo de la vida, más que buscar el consuelo, en todo caso, si hay mm, que brindar un consuelo, es lícito, está bien. sí, sí, sí. Y a veces uno también necesita el consuelo, pero más que buscar el consuelo en la filosofía, en la espiritualidad, fue más bien poder reflexionar acerca del tema, poder Correr hacer el velo como un poquito. exactamente, Como, ¿no? Mirar el sol de frente y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿No? ujú. Sí, totalmente. A mí cuando empezamos a charlar sobre esta conversación, y yo te dije, bueno, necesito que me digas por dónde puedo empezar a leer para ver qué preguntarte más allá de las preguntas básicas que uno podría... Y me dijiste que me lea el libro de Irving Yalom, Frente a la Luz, que es espectacular, es hermoso y es como la verdad que me resultó muy clarificante en un montón de cosas. Y hay algo que él dice que me pareció que por ahí uno puede como darle una vueltita de rosca, que es este concepto de los círculos concéntricos, ¿no? De que cómo podemos encontrar a lo mejor alivio frente a la finitud o frente a esa transitoriedad que nos provoca hablar de la muerte o que nos provoca enfrentarnos a la muerte, y es como pensar qué pasa en la relación con el otro y qué otras cosas estoy dejando para los demás, cosas que yo no voy a ver, ¿no? Cosas que a lo mejor es como él lo explica muy lindo cuando dice, bueno, que es como una piedrita que cae en el agua y va generando círculos concéntricos, entonces como mis acciones o lo que yo vaya haciendo va a repercutir a largo plazo o en otro momento en otra gente y en todos mis círculos de gente alrededor y actividades y qué sé yo. Y eso me pareció interesante porque ahí tenemos como una punta, me parece, para el que está frente a una situación de muerte, decir, bueno, pará, no es que me voy y no queda nada, puedo dejar algo muy interesante. Y ahí cambia.
¿no? Ahí hay como un giro en lo que uno puede hacer. Sí, sí, hay eh, varias cosas simultáneas en esto. Una de ellas es precisamente esa. eh, Hablar sobre este tema, pensar sobre este tema, reflexionar sobre este tema, hace que uno valore más eh, lo que hace estando vivo, digamos, porque es efectivamente decir, ok, esto que estoy haciendo, ¿qué huella? Digamos, ya que al pasar por acá alguna huella voy a dejar, porque todos dejamos alguna huella, aunque no nos propongamos dejar una huella, todos alguna huella dejamos. Entonces, ¿qué tipo de huella me gustaría dejar? ¿Qué clase, o sea, qué clase de recuerdo de ser posible, qué me gustaría? ¿Que hablen bien o que hablen mal de mí, digamos, ¿no? Ya que Claro. estamos. Este, pero, digamos, no como una cuestión egocéntrica, sino como una cuestión, acá pregunta, ¿se pueden hacer preguntas? Sí, claro, sí, sí, sí. Ahí, Obvio ahí que en sí. viste que tenemos el chat acá abajo donde pueden escribir como acaba de escribir, pero al lado del chat hay un cuadradito con un signito de pregunta. Entonces, por ejemplo, en ese cuadradito pueden ir dejando preguntas y después nosotros las podemos leer y hacemos como un break en un ratito y contestamos varias. ¿Sí? También puede Dale, ser una forma, ¿eh? De las dos maneras, como quieran participar. Si se les van ocurriendo cosas que quieran preguntar, las pueden poner ahí. bárbaro, buenísimo, Entonces, me buen decías dato. esto de ir dejando la huella, ¿sí? Claro, ¿Qué huella hay voy a un, dejar? claro, ¿qué huella voy a dejar? ¿No es cierto? Entonces, esto incluye ciertos temas que en los talleres de tanatología y en los libros de tanatología se toman, que son, por ejemplo, dejar las cosas en orden. ¿Mm? Pero, o sea, dejar las cosas en orden, ¿en qué sentido? No dejarle, vamos a hablar así, en lenguaje de la filosofía perenne. No dejarle Sí, quilombo, no dejarle quilombos a los demás, ¿no es claro, cierto? Claramente totalmente. hablando. Eso es de buena persona, ¿viste? Como decir, bueno, me voy, Claro, pero claro, pero de lo que de mí dependa no te voy a dejar quilombos. Y claro. curiosamente, hay un libro de Ansel Grun que también trata del tema. El libro se llama Valorar la vida y habla de la muerte, precisamente. Y una de las, por decir así, conclusiones a las que llega es a que ocuparnos del tema de nuestra propia finitud, de nuestra propia muerte, nos permite valorar más la vida, pero no valorarla más en el sentido de decir, ay, qué bueno que estoy vivo, sino en el sentido de darle valor a lo que uno hace estando vivo. ¿Mm? Claro. Deja de lado Es muy la diferente, banalidad. claro, ¿Eh? es muy diferente. Dejas de lado la banalidad y dejas de lado el ego también. Y empezás a Exacto. disfrutar, me parece. Tiene que ver con el disfrute, porque hay como también una cuestión que yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Y que tiene que ver con esto que hablábamos la otra vez, de que todo lo que hacemos tiene que ser sufrimiento, ¿no? El trabajo tiene que ser Claro, sufrimiento y todo se tiene que lograr con sufrimiento. Y la verdad que nos perdemos como de disfrutar las cosas que nos pasan y me parece que esto también nos enfrenta como a un concepto que tiene que ver con la ecuanimidad, porque entonces si yo me planto disfrutando la vida con lo bueno y con lo malo, nada es blanco y nada es negro, ¿sí? Nada va a ser tan terrible, nada va a ser... Entonces cuando esté muy arriba no voy a estar súper eufórico y cuando esté abajo no voy a estar súper deprimido. Todo es parte de esa vida y todo va como equilibrándose. Me parece que ahí también hay un punto a trabajar en una persona que se encuentra o con un familiar que está frente a una situación de muerte o de una enfermedad o de algo complejo, o uno mismo, ¿no? Digamos, entonces empezás a no hacerte tanto despelote, a empezar hablando de filosofía de perenne, ¿no? No hacerte quilombo por cosas que no tienen sentido,
básicamente, que son súper transitorias. Entonces, Exactamente. Sí, solemos usar la banalidad de la vida, llenar la vida de banalidades precisamente para tapar y no ocuparnos de lo realmente importante, ¿no es cierto? ahí está la Eh, trampa de la cosa. claro, entonces nos llenamos de pelotudeces para no ocuparnos de lo que importa. Y entonces, claro, inevitablemente después sobreviene el sufrimiento, porque si me ocupo de lo que no importa y no me ocupo de lo que sí importa, y las cosas bien no van a salir. Entonces, No, y aparte cuando llega lo que importa, no estoy preparado, exacto, no sé para dónde exactamente. correr. Entonces, podríamos decir que la persona que acompaña en este proceso de tanatología lo que hace es brindar al paciente o al consultante, a la persona que busca ayuda, nuevas estructuras de pensar la cosa, nuevas formas de buscar la experiencia de vida y nuevas formas de pensar. Sí, de alguna manera hay unas, digamos, no estamos inventando nada nuevo, no hay o sea, no es nada novedoso. Lo que hay es para una manera amplia, con una caja de herramientas, digamos, una caja de herramientas amplia para hacer el abordaje de la propia finitud, de la propia muerte, para poder, llegado el caso, acompañar o a la persona que está muriendo o a quien a su vez tiene que acompañar, ¿no es cierto? A veces hay que acompañar al que acompaña, ¿no? Claro. Este, obviamente el trabajo de la tanatología no desarrolla inmunidad, no es que genera inmunidad en el sentido de que listo, ya está, ya hice este trabajo, Claro. ya nada me afecta, ¿viste? Estoy más allá del bien y del mal. No, eso es mentira. ¿No? Eso es una pavada, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. digamos, lo afectivo sigue existiendo El dolor este, está, claro. y el dolor está. Justamente de lo que se trata es de poder eh, transitar operativamente el dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Transitarlo y Contame un poquito cómo es eso. transitarlo operativamente, transitarlo funcionalmente. Es decir, duele, Mm. pero duele conscientemente. Entonces, desarrollamos estrategias, herramientas para que ese dolor no sea invalidante para la vida cotidiana. Aprender a convivir con ese dolor. Exactamente, porque, digamos, muchas veces con toda la buena intención del mundo, ¿viste? Con la mejor buena onda y todo, a veces, ¿viste? La gente dice, ay, no sufras, no te preocupes, ahora ya la otra persona está bien, ya no sufre. No, todo eso yo ya lo ¿Qué sé, pero sabes? el que la estoy Claro, pasando mal soy yo, ¿viste? Claro. claro, 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 totalmente. Acá tenemos una pregunta, mira. Acá Dale. nos pone, Gaby pone, ¿podemos hacer un taller de este tema? Hay un taller de este tema, Sí, ¿no? se puede hacer. De hecho, bueno, justamente hay un taller que termina la semana que viene, precisamente sobre este tema, y se puede hacer un taller nuevo sobre este tema, sí, por Sí, supuesto. es muy interesante porque la verdad que yo creo que a todos digamos, todos en algún momento tenemos que acompañar o nos enfrentamos a este proceso. Y me parece que entender, ¿no? Que, como dice Nietzsche, esto que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Entender que hay mecanismos que podemos utilizar y que podemos fortalecer para poder acompañar sanamente y equilibradamente y en nuestro eje, me parece como que tendría que ser algo que sería
tiene que aprender desde chico, ¿no? Pero nadie desde chico te habla sobre la muerte, al contrario, te la esconden, ¿no? Es todo un tabú tremendo. Marcelo, a mí me parece que en ese proceso también hay algo muy interesante y muy importante de parte del terapeuta o de parte de quien acompaña o de la persona que tiene que acompañar, que es cómo entra en el alma de esa persona, ¿sí? que está padeciendo o que necesita ese acompañamiento. Y me parece que ahí tenemos que hacer un punto y profundizar un poco, porque no se puede hablarle a alguien que está pasando por una cosa así. Ay, no te preocupes, que después de este momento Claro, vas a... exacto. Claro, ¿cómo entramos ahí? Bien, hay toda una metodología. Existe una metodología muy amplia también, que brinda herramientas de acuerdo a la personalidad de cada uno, ¿no es cierto? Es decir, no se puede abordar el mismo tema de la misma manera con absolutamente todo el mundo, porque, a ver, para ayudar al Sí, otro... acá dicen, para ayudar a otro en estas transiciones que necesito, aparte debo estar bien yo, claro. Exacto. Exacto. Y digamos, cuando vos preguntás cómo se entra al tema con el otro, es, digamos, con lo que se llama la verdad tolerable, ¿no es cierto? O sea, el nombre genérico que le damos en este ambiente es la verdad tolerable. Es decir, no estamos de acuerdo con la mentira piadosa, Claro. pero tampoco con la verdad a lo bestia, ¿no es cierto? Este, entonces, aquí podríamos usar una frase que me dijo una vez un monje en el monasterio de Entre Ríos, dice, al corazón del prójimo se entra de puntillas, ¿no es cierto? O sea, al Sí. corazón del prójimo se entra de puntillas. Es decir, viste, de a poquito, querés hablar, tenés ganas de hablar de algo, tenés ganas de que esté. Es decir, Claro. se transforma en protagonista a la persona que justamente es quien está protagonizando el tema. Claro. Es devolverle, por decirlo así, devolverle a quien está transitando estos últimos momentos el rol protagónico, precisamente para que pueda transformar el morir en algo activo y no en algo pasivo, no en algo que simplemente le ocurre, sino algo en lo que está, digamos, bueno, Algo que está participando. transitando, algo en lo que se tiene que sumergir para Exacto, entenderlo también. exacto. Digo, Después, ese proceso es como un proceso de despertar, ¿no? En esa sí, experiencia, porque exacto, acompañás a que la exacto. persona sola empiece a darse cuenta, ¿no? De qué es lo que sucede, que lo ponga en Sí, sí. palabras. Por Y eso ahí, se habla del proceso de despertar, se habla del morir consciente. Cuando se habla de morir consciente, no es solamente de morir estando despierto, digamos, para claro, claro. diferenciarlo de la persona que está en coma. No, no, es el morir consciente de que uno va a morir, ¿no es cierto? Porque eh, hace menos sufriente el proceso. Realmente lo que alivia es la verdad. Finalmente, al final es como decía el filósofo catalán, lo que no tiene remedio, la verdad, simplemente, ¿no es Claro, cierto? totalmente. Eh, Pero bueno, eh, enfrentarse en esa verdad, el paciente también tiene autonomía, porque al exacto, poder descubrir esa verdad, ante esa verdad puedo decidir qué hacer, ¿no? Y puedo decidir esto que decís vos, cómo me voy. Si me tengo exacto. que ir, bueno, ¿cómo pongo en orden todas mis cosas? Tengo cuentas pendientes, necesito cerrar Exacto. capítulos, ¿no? Como hay un montón de cosas que son súper importantes. Sí,
dentro del ámbito de la tanatología está lo que se llama también voluntades anticipadas, cosas que algunas de ellas ya incluso hasta están legisladas, ¿no es cierto? Mira, sí. Este, que no es solamente voluntades anticipadas no es solamente dejar un testamento. Bueno, quiero que mi mate se lo den a fulanito y el termo se lo den, no, no, eso sí, No, eso siempre, este obviamente. mate se viene conmigo. Ese Este se se va viene acá. conmigo. No te lo dijo nadie. Mira, acá hay otra pregunta que dice, Agus dice, ¿cómo acompaña a una persona que no tiene creencias espirituales y no puede soltar una pérdida? Qué grande, Agus, ¿cómo andás, Troesma? Eh, la persona que no tenga, aunque no tenga creencias espirituales, no es imprescindible, digamos. Y si no puede soltar una pérdida, o sea, en este caso estamos hablando de una persona, dice, porque hay gente que quiere morir y sin embargo no ha Claro, logrado. ¿qué A sería ver, vos morir leíme, porque consciente? Dice. ¿Qué sería morir consciente? Porque hay gente que quiere morir y sin embargo no ha logrado una gran conciencia sobre la vida y sobre la muerte. claro, no sé si son dos preguntas de dos personas Son dos distintas. preguntas, sí, son dos preguntas de dos personas distintas. Primero, lo Ah, de Agus, que decía cómo acompaño a alguien que no tiene, ahí va. este, Claro, para no digamos, una mezclar, mirada claro. espiritual del tema. Mira, no es imprescindible tener una mirada espiritual del tema. Lo que necesita, lo que realmente la persona que está en tránsito de morir necesita es que se le devuelva su rol de persona y no de cosa, ¿no es cierto? Muchas veces se lo cosifica, entonces es pobrecito el que va a morir, entonces la gente va ahí, lo acompaña, lo abraza, lo esto, lo otro, lo aquello, pero nadie le da bola en realidad. Claro, Este, o sea, en todos lo definitiva, compadecen nada más. claro. Y por otro lado, si es respecto de que otra persona murió, y el que no tiene la creencia espiritual es el que quedó acá, por decirlo así, Ujú. ¿no es cierto? Y tiene el dolor de que la otra persona murió, de que la persona querida murió, no es imprescindible tener creencias espirituales. Si las tiene, podríamos decir que es más fácil, pero si no las tiene, no es imprescindible. Lo que realmente alivia es poder hacer el proceso de duelo. Y para acompañar el duelo no es imprescindible tener creencias espirituales. Lo que sí es necesario es conocer las etapas del duelo para poder ofrecerse uno como, por Acompañado. decirlo así, como punching ball, digamos. Para que vos puedas hacer tu duelo y transites tu etapa de ira, yo tengo que ofrecerme como punching ball para que puedas pegar. Cuando pase la etapa de ira, tengo que ofrecerme como punching ball para que puedas llorar. Es decir, Ujú. o sea, el protagonista sos vos, hasta que vayas haciendo el proceso, hasta que llegue a la etapa final del duelo, que es la aceptación. ¿La aceptación qué significa? No significa que ya no me importa, significa que, bueno, ok, es lo que hay, esto es lo que hay. Es Que entonces, inevitable. exacto, esto es lo que hay. Y cuando uno puede aceptar que esto es lo que hay, entonces recién ahí puede surgir la pregunta de decir, ok, ¿qué hago con esto que hay? Y entonces ahí empieza el diálogo, digamos. Claro, porque Y volvemos un poco a lo del principio. Cuando yo entiendo lo que hay y entiendo esa finitud, lo que me queda, puedo decidir cómo transitarlo. Y entonces la vida cobra otro sentido. Empiezo a encontrarle otro sentido a lo que voy a hacer y empiezo a disfrutar lo que me queda. Viste que siempre cuando queda poquito es como que uno disfruta más, ¿no? Es como que somos medio hijos del rigor en ese sentido. Pero acá hay dos preguntas, mira, que dale, dice,
Patricia dice, ¿cómo se maneja? Patricia dice, ¿cómo se maneja cuando es una muerte que tiene que ver con niños o adolescentes? Y Gaby dice, ¿qué puedo hacer cuando una persona mayor es mi mamá y no logro que se abra al tema y tiene 82 años? Bien. Los dos extremos. Claro, sí, sí, sí. Y había otra pregunta, decía, hay quien quiere morir y sin embargo no ha logrado una conciencia, ¿no? Algo, Claro, alguien decía algo. ¿qué sería? Claro, preguntaba qué sería conciencia de muerte. Si alguien, Bien, hay gente que quiere morir y todavía no distingue, no es consciente ni de la vida ni de la muerte. bien. En esto de la verdad tolerable, en esto de la verdad tolerable y de entrar de puntillas al corazón del prójimo, está también el respeto, profundo respeto, incluso a que no quiera hablar del tema la persona. Esto va para lo de que la mamá, que tiene La mamá de 82 Gaby. años, Sí, ¿no es cierto? Que no quiere hablar del tema, ¿no? ¿Entendí bien la pregunta? Era que no sí, quería sí, hablar del... Claro. sí, que no se abre al tema. No se abre el tema. Bueno, en todo caso lo que se puede hacer en esos casos, porque si no se abren al tema, por algo no se abren. Y las defensas hay que respetarlas. No hay que tirarle abajo, no hay que, o sea, no hay que tirarle las defensas psíquicas, demolerlas y de prepo vamos a hablar del tema. Porque por algo tiene las defensas, ¿no es cierto? Claro. O porque no está en condiciones de abordar el tema, o porque vaya uno a saber qué experiencia habrá tenido en su vida que hace que a lo mejor no, ¿viste? No quiera ni mencionar el tema, vaya uno a saberlo. Entonces, en todo caso, sí lo que se puede hacer es dejarle bien en claro a la otra persona que uno está dispuesto a hablar del tema cuando quiera. Es decir, cuando vos quieras, del modo que vos quieras, en el ámbito que vos quieras y hasta donde vos quieras, el día que quieras hablar de este tema, yo estoy disponible. Claro. Eso es a lo más que podés llegar en ese caso, porque no Sí, podés y quizás es obligar a la otra suficiente, ¿no? persona. Porque digo, a lo mejor le dan la libertad de que elija y se siente más suelto y dice, ah, bueno, pará, entonces, tranqui, podemos hablar, ¿no? Digamos, hay como una disposición del otro lado más abierta. Exacto, quitarle solemnidad al tema, porque la verdad es que si yo digo, mira, en realidad sería importante que hablemos de esto, porque esto es un tema muy profundo, y ya si me lo planteas Claro, así, me voy, salgo corriendo, me tomo un salgo vino, corriendo. otra cosa, ¿viste? Claro, no, en serio. Totalmente, totalmente. Alguien había Es preguntado otra complejo. cosa más acerca de niños, ¿no es cierto? De niños y adolescentes. Perdón, yo ¿Cuál se... pregunto una cosita. ¿Se escucha? ¿Ustedes escuchan mucho ruido? Porque hay acá afuera un vecinito que se puso a acelerar el auto. ¿Cómo? No, ¿Vos yo, no escuchas ruido? Bien, yo no. listo. Ok, Eh, perfecto. ¿Cómo era la pregunta? La del Que adolescente. decía, sí, ya te la leo. Dice, ¿cómo se maneja esta situación cuando el que está por morir es un niño o adolescente? Bien. En realidad, ahí hay dos manejos para hacer. O sea, dos situaciones a manejar. Una es la situación concreta con el niño o adolescente que está en proceso, ¿no es cierto? Porque ahí no es el mismo diálogo, o sea, evidentemente no es la misma modalidad de diálogo, ¿no es cierto?, la que se puede tener. Y otro es cómo manejar digamos, cómo manejar el propio dolor o el acompañamiento del acompañante acá, ¿no es Claro, cierto? porque ahí hay un dolor, claro, más Claro. consciente. Sobre todo lo que hay que evitar son las frases, lo que se llaman en el ámbito de la tanatología, se llaman frases de cajón, que son
las frases en teoría así, bueno, va a estar mucho mejor en realidad, ya no va a sufrir y no sirven de nada. Esas frases no sirven de nada. Realmente lo que hacen es generar enojo en la persona porque Claro, la te iba a persona, decir, ira. Yo si estuviera en ese claro, lugar me generaría ira. claro, porque la persona que está transitando eso dice, pero vos entendés por Claro, lo que estoy pasando. Entonces, en esos momentos, una vez más, es ofrecerse, ofrecerse de punching ball, una vez más. Es ujú, decir, ¿cómo no vas a estar enojado? obvio. Vamos primero con el acompañante del adolescente o del niño que está por morir, ¿no es cierto? Vamos primero con el acompañante. El acompañante directo me refiero, ¿no? Padre, abuelo, Sí, madre, sí, sí. tío, hermano. Es decir, ¿cómo no vas a estar dolido? ¿Cómo no vas a estar enojado? ¿Qué te voy a decir? No, mirá, en realidad tenés que, no, vos tenés que pensar. No, no. Lo más lógico, lo más razonable es que tengas ganas de romper a patadas todo lo que tenés alrededor. Seguro. Bueno, hagamos una cosa. eh, si tenés, si querés descargar, dale, dale, tira que acá hay oreja, tira que acá hay oreja, ¿no es cierto? Y dale, dale, tira, y tenés permiso que la persona sienta, pero lo sienta de verdad. Eso, Ujú, digamos, primero tiene que haberlo transitado uno para poder hacer que el otro lo sienta seguro, de verdad. Que tiene, seguro. entre comillas, así, permiso para enojarse con quien quiera, incluido Dios mismo, digamos, ¿no es cierto? O sea, Ujú, tiene permiso para enojarse con quien se le cruce en el camino. Eso no quiere decir que tiene, digamos, necesariamente que salir a romper todo, pero, digamos, no, no, puede pero descargar. Entonces, si claro. tenés ganas de descargar un poco, dale, vení, vamos a tomar un café, vamos a caminar, descarga, descarga que digamos, que hay alguien que te escucha y hay alguien que te acompaña en esto. Obviamente, Sí. lo que enoja muchísimo a la gente, y tiene razón, es cuando el que en teoría va de visita le compite por el rol del protagonismo. ¿Viste? ¿No es Hay un cierto? montón de eso, hay un montón de eso. Hay un montón, ¿viste? De gente que vos decís, ay, me duele esto. Ay, yo estoy con. No, un poco, deja que me duela. Exacto. Y con Es respecto, como, y con digo, es como, respecto como una victimización permanente. Exacto. Y con respecto específicamente al niño eh, y o al adolescente si, que Mm, están en proceso de morir, bueno, en función de lo conscientes que estén, estar dispuestos a, de alguna manera, que ellos tomen el control del diálogo. Es mm, decir, que decidan ellos de qué quieren hablar, que decidan ellos qué quieren hacer, de qué quieren, a ver, no sé, no tratar de distraerlos, que es lo que a veces se intenta con toda la buena voluntad del mundo, ¿no es cierto? sí, 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 Pero sacarlos del viste que a veces, tema. como decía ¿viste? La vieja de campo, ¿no? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Este, entonces, a veces, con toda la buena intención del mundo, se trata de distraer a la persona y en realidad es peor, Sí. porque corta el vínculo. Entonces, más bien es, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Qué querés hacer? ¿De qué querés charlar? Porque eso va a depender de la edad y del grado de conciencia de la persona, ¿no es cierto? No, hay Y en niños y este, niños y sí, en este proceso, digamos,
ponele con un adulto, ¿no? Que ya el proceso está a lo mejor un poco más avanzado y que se hablaron ciertos temas y que hay ya una conciencia de lo que sucede y cómo transitarlo. El ir hacia adentro, el trabajar con técnicas de aquietamiento, el trabajar con meditación, ayuda a que ese proceso se vaya eh, como puliendo, ¿no? Como sacando capas, ayudando a irse en paz. Te Ayuda, pregunto ayuda. porque digo, viste que uno, no sé, por ejemplo, en los libros tibetanos o budistas sobre la muerte, habla mucho de esto, de la muerte consciente, Sí. y se mete mucho en el tema del proceso del morir, y que la persona cuanto más consciente esté desde lo físico y desde lo mental, va a poder evolucionar viéndolo desde un punto de vista de la reencarnación, ¿no? No, sí, sí. Pero bueno, mira, acá pregunta Betina, dice, si ese niño pregunta por qué mamá está triste, ¿qué se le puede decir? Bueno, se le puede decir la verdad. Se le puede decir la verdad. No hace falta decirle está triste porque te vas a morir, pero sí se le puede decir está triste porque estás enfermo. Claro. Que Sí, una verdad aceptable. es una verdad tolerable, porque obviamente decirle a un niño pequeño, mamá está triste porque vos te vas a morir, es una bestialidad, eso ¿viste? Es una brutalidad. Pero decirle, está triste porque estás enfermo, porque el niño no es tonto, digamos, es niño, no tonto. Entonces, digamos, eh, sabe que está enfermo. Puede no saber exactamente lo que tiene, puede no saber exactamente cómo va a resultar, pero que está sano o que está enfermo, sí sabe, no es Seguro. tonto. Entonces, ¿por qué está triste, mamá? Porque estás enfermo. Y eso puede Hay dar muchos lugar. casos que sucede al revés, que el mismo niño, en un momento de ese proceso, le consuela al adulto. El mismo niño es el que consuela al padre y dice, quédate tranquilo porque voy a estar bien, porque yo te... Hay un montón de casos de niños que, eh, porque no tienen tanto filtro, digo, ¿no? Es como que saben lo que va a pasar en el fondo. Entonces, a veces pasa al revés. Sí, lo que no hay que tener, justamente lo que uno aprende en este proceso del estudio de la tanatología es a dejar de lado los preconceptos. Los preconceptos como que, no, mejor no se lo decimos porque no lo va a tolerar, o no, el niño porque como es pequeño no lo va a poder soportar, Mm, o no, digamos, dejar de lado los preconceptos y sí tener siempre presente que el protagonista es el que está en proceso de morir y sus acompañantes cercanos, digamos, y entonces ser muy cuidadosos a la hora, o sea, delicados, entrar de puntillas al corazón, digamos, muy delicados a la hora de hacer una pregunta o de hacer una observación o algo. Y si, por ejemplo, ocurre que justo hablando, estás hablando, y a vos como acompañante o como terapeuta, no sé, te, 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 te surge la emoción porque puede surgir y tenés ujú. necesidad de llorar, Sí, también está permitido. ¿Por qué no? Porque hay que ser claro. de fierro, ¿no es cierto? No se busca eso, no se busca la invulnerabilidad ni la No, indiferencia. Se claro. busca sí se busca ayudar a que la persona pueda transitar con el menor sufrimiento posible, transitar con la verdad, porque la gente no es tonta, ni niño, ni adulto, ni adolescente son tontos y si se van a morir, saben que se van a morir.
en algún rincón de su cabeza saben que se van a morir. No hace falta tampoco ser una bestia, ir a decírselo así a lo bestia, pero las mentiras piadosas no sirven, no funcionan. Y si funciona, funciona muy bien el darle el rol de protagonista al punto de decirle, ¿qué es lo que vos querés hacer con esto? ¿Qué es lo que querrías? ¿Querés hablar de esto? ¿Querés hablar de algo? ¿Hay algo que querrías hacer? ¿Hay alguien a quien querrías ver? ¿Qué sé yo? Pues por ahí te sorprendes y por ahí Sí, a veces es como abrirle las posibilidades, porque uno a veces en esa situación, en esa circunstancia, que lo que primero te genera es un shock, ¿no? Y todos los que de alguna manera tuvimos alguna situación cercana a la muerte con familiares cercanos, y digamos, lo primero que te genera es como un, ¿y ahora? ¿Viste? Como un shock. Y una vez que pasa el shock y pasás a ese estadio de aceptación y lo empezás a trabajar, y empezás a hablarle, está bueno el que acompaña saber que puede abrir un abanico de posibilidades, por lo sí, menos ponerlas en la mesa. Entonces, el otro que a lo mejor en el estar abrumado frente a la enfermedad o frente a la situación, capaz que no se te ocurren, ¿no? Capaz que estás tan metido en ese despelote y la cabeza está tan así, de miedos, de angustias, de cosas, que también está bueno en este entrar de puntilla, decir, bueno, pará, sabés que en este proceso a lo mejor podés hacer esto, tenés ganas de ver a alguien, es como decís vos, y a lo mejor, viste, cerrar capítulos, irte con las cuentas prolijas, ¿no? Irte como con las cosas en orden, es irte en paz también. esa es Es la idea. como, Eso es lo que ya, a eso es a lo que en última instancia todos los autores, cualquiera que sea que se ocupe del tema, llama un buen morir, digamos. ¿No es cierto? ¿Qué sería un buen morir? Morir en paz. Morir en paz consigo mismo y con el mundo. Morir en paz con el mundo es lo que dijiste vos, sin cuentas pendientes, ¿no es cierto? Dentro de lo posible que no queden cuentas, cosas colgadas, ¿no? Eh, obvio. Por eso hay muchas herramientas. Invitar a las personas a escribir eh, cartas de despedida específicamente para las personas que le interesen, porque lo que uno descubre cuando empieza a trabajar sobre sí mismo con este tema es que si, digamos, ¿quién, ¿a quién me importaría decirle qué cosas si me quedara exactamente un solo día de vida? Eso es parte de eso es uno de los ejercicios que hacemos en estos divertidos talleres que hacemos de claro, sí, 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 nosotros somos así, ¿viste? Divertidos, sí. Este, siempre de joda, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, Con el trabajito que estoy haciendo en psiconeuro, con los mieditos, te juro que te quiero tanto. Me imagino, sí, sí. Pero sí, es intenso, es muy intenso. Es muy intenso. Imagínate escribir una carta de despedida, ¿no? Pero sí, acá como me dice Betina, es un muy buen ejercicio, porque la verdad que entonces uno no tendría que esperar a ese momento límite, ¿no? Para decir esas Exacto. cosas. A lo mejor la podemos decir antes. Tal cual, porque, digamos, como uno no sabe, y esto es un dato de la realidad, yo no sé si voy a vivir exactamente los próximos 2 segundos. Voy a tratar de no cagarte el programa muriéndome en vivo, digamos, ¿no es cierto? Claro, pero digamos que, Un rating claro, sí, no espectacular. sé, por ahí tendría un rating bárbaro, pero digamos, ¿no? Claro, ¿Qué dice Gaby? Acá dice, aunque suene feo, si dejamos el rancho ordenado, dice, para que se me va. La cuadra se acomoda más rápido. La filosofía perenne también. Dice, claro. es interesante cómo jugamos con las emociones trabajando en estos temas. Y sí, es que tenés que meterle también un poco, ¿no? De humor Sí, cotidiano a la cosa, ¿no? Desmistificar un poco. claro.
En el budismo, dice Bettina, lo llamamos es probable que me muera hoy, quizás me muera hoy. Es una meditación. Claro, exacto, tal cual. Digamos, no tengo garantizado el próximo segundo de vida. Entonces, ¿cuándo tengo que ocuparme de ver qué querría decirle a quién? Claro. ¿No es cierto? Ahora. Yo de Ahora, esto el me tengo que momentismo ocupar. absoluto. Claro. Y cuando uno empieza a preguntarse esto, la primera vez que tuve que hacer este trabajo de decir, a ver, ¿a quién querría realmente decirle qué cosas si me quedara solo un día de vida? Me di cuenta de que la lista del millón de amigos de Roberto Carlos eh, se achicaba bastante, digamos, Claro. ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que uno deja de tener afecto por muchas personas y qué sé yo, sino que simplemente por ahí, en lo esencial, Sí. digamos, puntualmente, uno querría despedirse de algunas personas. Y eso se Sí, puede el hacer. filtro es automático. El Y eso filtro se va en puede hacer. automático ahí, sí, seguro. Exacto. Y se puede hacer porque Seguro. tenemos la palabra. Los seres humanos tenemos esta herramienta que está muy devaluada, que es la palabra, ¿no es cierto? Entonces, poner por escrito este, lo que uno querría, lo que uno considere que le gustaría decirle a, a alguien, si me fuera a morir ahora, ¿qué me gustaría decirle? Bueno, ponerlo por escrito. Eso puede ir variando a lo largo de los años, obviamente, ¿no es cierto? Entonces se puede reescribir, pero Sí, hace, inclusive el paciente puede llevar un diario, ¿no? Digamos, y en ese eso diario ir sería volcando genial. también todos sus miedos y todo lo que le va sucediendo. Y eso También es sería una buena forma. justamente ahí hay un tema también que tiene que ver con lo que hablábamos antes, y es que lo que hay que transmitirle con absoluta claridad y realmente tiene que quedar claro, porque tiene que ser cierto, es que la persona sepa que aquello que vaya a hablar con vos, que vas a ser su referente, su acompañante, queda en vos. O sea que de internet no sale, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque muchas veces, eh, las historias de la literatura universal, donde la persona, resulta que después de que se muere, se arma el gran quilombo porque todo el mundo empieza a descubrir que tenía cosas ocultas y cuentas pendientes por todos lados, ¿no es cierto? Pero cosas que a lo mejor no eran cosas malas, eran simplemente cosas de su vida que nunca se atrevió a contarle a nadie y Claro. van apareciendo. Bueno, eso es mucho más frecuente de lo que uno cree, mucho más frecuente de lo que uno cree. Entonces, de pronto, poder decirle a una persona, ¿te quedó algo pendiente por contar? ¿Te quedó algo pendiente por hablar? ¿Hay algo de lo que querrías hablar y que no salga de acá, que quede acá, pero Que puedas sacarlo, claro. que puedas sacarlo y para sorpresa de cada uno de nosotros, por lo general, la persona te dice sí. Y, te, Siempre, claro. y, y ahí prepárate, porque Siempre, siempre hay si te algo pusiste pendiente. de oreja, prepárate porque lo que viene es Es una heavy. bomba. Y Claro. sí, y sí. Nos quedan 5 minutitos. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguien quiere compartir algo más? Aprovechar. Te diría que no sé si esta es la última charla, Marce. No sé si el jueves que viene tenemos charla Sí, o no nunca sabemos, todavía. ¿viste? No, no sabemos si no nos Nunca quedan 10 sabemos. minutos. Así que acá espera que tenemos una pregunta. Dice, ¿es recomendable que una persona con una enfermedad terminal deje cartas?
no de despedida, sino cartas para un futuro. Por ejemplo, cartas de cumpleaños para el próximo cumpleaños de su papá, ¿se entiende? Sí, si eso le hace bien, dale. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Totalmente. Todo lo que le haga, todo lo que le haga estar en paz, le hace bien. Es bueno. Ujú. No hay nada punible y nada que, que no deba, digamos. Porque en última instancia, me voy a morir. ¿Qué me vas a Claro, prohibir? claro, tal cual. Es así, claro. Totalmente. ¿Qué tenés para decirme? Tengo derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí cuando se acepta, digamos, más allá de la broma, ¿no? Pero digo, cuando se acepta, lo que me queda es disfrute también. Porque Y en entonces cada última segundo que voy instancia, a tener, en última instancia, lo voy a aprovechar. sí, va a ser, por eso Grum lo llama a su libro Valorar la vida, justamente, Ujú. ¿no? Y sí, Que, acá dice Gaby que le gustó la charla, Gaby, también Cabral, Gaby, los dos Gaby. Gabriela y Gaby dicen que les encantó la charla. bueno, me alegro. Que quieren próximos talleres. Es así, Marcel. Tenemos que llegar a la situación límite para darnos cuenta que no disfrutamos, no estamos viviendo a lo mejor como querríamos, ¿no? Entonces, también la conciencia de esta charla es generar un poco eso, ¿no? Es darnos cuenta y pensar a ver si lo que estamos haciendo realmente es lo que tenemos ganas de hacer, ¿no? No tenemos Bueno, que esperar ese al es final. uno de los grandes replanteos cuando hacemos sobre nosotros mismos este trabajo. Parte de este trabajo es realmente la vida que estoy desarrollando, la vida que estoy llevando a cabo, Ujú. adelante, ¿es lo que yo realmente quiero? Es lo que, a lo mejor era lo que quería en algún momento. Bueno, fenómeno, no hay ningún Claro. problema. Pero, ¿sigue siendo lo que yo quiero? ¿Va en la dirección que yo quiero ir? Digamos, porque a lo mejor sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué esta pregunta es valiosa? Porque ya no corre más. Llega un momento donde uno se da cuenta de que, bueno, ya va a haber tiempo para eso, déjalo para mañana, ya va a haber No, no se tiempo. puede postergar más nada. ¿Sabes cuánta gente dijo, pero lo he visto en directo? ¿Cuánta gente? No, deja, lo llamo la semana que viene. Y no hubo nunca hubo un llamado, porque no hubo Ujú. semana que viene para la otra Exactamente. persona. ¿Mm? Acá muchos preguntan que después quieren info sobre el taller, así que después escríbanle a Marcelo, le pueden escribir acá por Instagram, por mensaje privado, y así les Bueno, cuenta armamos uno. cuándo Dale, se arma porque, el próximo taller de tanatología, que es súper dale, interesante. dale, Acá ya dale, hay varios dale, que están levantando la mano. dale. Muy Con todo bueno, gusto, con todo gusto, aunque parezca un chiste, es uno de los talleres que a mí más me gusta. es muy lindo, sí. ¿Qué va a ser? Yo Es siempre fui así de excelente. divertido. Eh, Dignifiquemos la vida, dice. Nos queda un minuto. Gaby dice, dignifiquemos la vida y hagamos con pasión las cosas, así la vida es más hermosa. bien, Así es. gracias. Bueno, Marce, mil gracias por todo este A ciclo vos, hermoso que compartimos. a vos que los organizaste, que convocaste gente interesantísima en todos los encuentros. Y gracias por invitarme a participar de ellos. Un beso grande. Gracias. Y gracias a Gracias todos a todos también. por sumarse. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.